Baruch atah Yahweh Eloheinu, melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu hadivrei haTorah haderech Yeshua b'Mashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has encomendado el estudio de tu divina Torah a través del camino de salvación en el Mesías Yeshua. Hoy nos convoca el día séptimo de Sukkot. Sukkot es la séptima y la última fiesta ordenada en la Torá. Dura 7 días y es una celebración ordenada para siempre, para tus generaciones, porque dice Levítico 23:34, hacer fiesta, que en hebreo es Hagag, que significa moverse en círculo, marchar, dar vueltas o celebrar una fiesta. Estos círculos que se repiten constantemente, que cíclicamente, y es el camino que nos marca Yeshua a través de su menorá, en el cual se cumplen todas las fiestas del Eterno y también todas las profecías. Ese camino, esa menorá, que es las 7 fiestas que representan los 7 días de creación, que representan los 7 espíritus de Yahweh, pero también las 7 fases, las 7 etapas en el plan de salvación, en ese camino de Yeshua. Esa primera fiesta que es Pesaj, que representa su muerte y su crucifixión, pero también es el espíritu de sabiduría que recibimos en esta fiesta. La segunda fiesta, que es Panes sin levadura, que es la representación de su sepulcro y de ese hombre sin pecado, ese hombre sin levaduras, en el cual recibimos ese espíritu de Biná, la inteligencia. La tercera fiesta, que es Bikurim, los primeros frutos, representan su resurrección y la resurrección a través de esas primicias de los muertos que vendrían junto con él levantándose del sepulcro. En esta fiesta recibimos el espíritu de consejo, de poder recibir consejos, Ezra. En la cuarta fiesta, que es la fiesta que determina la autoridad, el control, el poder, es también el cuarto mandamiento, es el Shabbat, es la fiesta de Shavuot, Pentecostés. En esto representa en el camino del Mesías el Espíritu Santo enviado a la iglesia en Pentecostés, y justamente recibimos ese espíritu, ese Ruach de Yahweh en esta fiesta. Ese es el espíritu que recibimos en esa fiesta, y cada fiesta, en la quinta, que es Teruá, las trompetas, recibimos justamente el espíritu de fortaleza, de Geburá, y justamente representa el momento del día y la hora nadie sabe. Es cuando vendrá y transformará a sus fieles, a sus invitados a las bodas del Cordero, y a los cuales tendremos esa transformación y seremos arrebatados juntamente con él. Y la sexta fiesta, que es Kippur, es el día de expiación, es la segunda venida, es la representación de su segunda venida a Israel, y esa es la vuelta de Cristo como expiación de toda la tierra, que representa también y nos da ese espíritu de Da'at, de conocimiento íntimo de nuestro Creador, de intimidad con nuestro Dios. Y finalmente, la fiesta en la que estamos ahora transitando, el número 7, que es la perfección, la completitud, y justamente esta séptima fiesta representa ese 7, que es la unión con el Padre a través del temor de Yahweh, del temor que nos da sabiduría, ese espíritu que recibimos en tabernáculos, en Sukkot. Recibimos ese espíritu y por eso nos alegramos, porque nos vemos salvos. Por eso es una fiesta de alegría, de festejo. Y esto representa justamente nuestro reinado juntamente con Cristo y la unión de nuestro Mesías con su pueblo, con todos aquellos que amamos y respetamos su palabra y que le seguimos a donde quiera que va. Por eso es tan importante entender ese significado de la fiesta, que es moverse, porque debemos ir
hacia donde Él va, caminar como Él caminó, seguir sus pasos, seguir su caminar por la menorá. Y eso es lo que se nos pide hacer en esta fiesta. Justamente son las 3 fiestas de viaje, de peregrinación. Es la 7ª fiesta, que es Sukkot, y también es la fiesta de peregrinación que representa los Hamatzot, ¿no? La fiesta de peregrinación que también representa ese viajar, esas primicias, ese panes sin levaduras, eso que nos unimos con el Padre y a través de Él podemos tener un entendimiento mayor de lo que Él quiere para nosotros, y entender, y a pesar de ese entendimiento o de no entenderlo, justamente es como llevamos su voluntad por delante de todas nuestras acciones. Es ese marchar, es ese dar vueltas, porque el pensamiento hebreo es circular. Entonces se nos pide hacer esta fiesta por 7 días, que es símbolo de lo eterno, porque justamente el 8º día es la representación de esa eternidad con el Padre, y a través del Hijo con el Padre, de esa unión eterna. Y una de esas instrucciones que nos da es justamente lo que representa al Mesías, al Mashiach, es el de alegrarse, es el de la palabra Shimcha, es el de la alegría, ¿no? Durante 7 días se regocijarán en presencia del Señor, su Elohim. Esto está en Levíticos 23:40. Sukkot, por lo tanto, fue establecida para ser una celebración muy alegre, una santa convocación, una unión en que se congrega todo el pueblo que tiene la fe de Cristo y sigue los mandamientos de su Padre. Pues esta fiesta simboliza esa culminación de todo este mensaje y termina con el gozo de esa celebración en que vivimos este día y viviremos justamente para siempre con el Eterno en esa eternidad. Dice: entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, el Señor Todopoderoso, para celebrar la fiesta de las enramadas, Sukkot. Esto está en Zacarías 14:16. ¿Cuándo se celebra esta fiesta? Pues esta fiesta comienza el día 15 del 7º mes bíblico y dura 7 días. Estamos en el 7º día de esta fiesta. Recordemos que los meses bíblicos empiezan con el Rosh Hodesh, o sea, con la cabeza de mes, con la luna nueva. Este año la luna nueva o Rosh Hodesh fue avistada en Israel, o sea, en el hemisferio norte. Fue avistada el 16 de septiembre al caer el sol, por lo que el día 30 de septiembre fue el primer día de Sukkot y hoy estamos en su 7º día. El 30 por la noche, ¿no? Que empiezan los días por la tarde, a la puesta del sol, comienza el primer día de Sukkot. El primer día habrá una convocación santa y no deben hacer ningún trabajo de esclavos. Esto lo dice Levítico 23:35. El primer día de esta fiesta es un Shabbat, es decir, es un descanso que nos pide que no trabajemos en lo secular, sino que solamente vivamos en el interior, estando en consagración y en comunión con nuestro Creador. Durante 7 días me prestarán una ofrenda encendida, dice Levítico 23:36. Los días siguientes, esa ofrenda encendida, aclaro, es la oración, es nuestra oración, esa es la ofrenda encendida. Dice: los días siguientes del primer día no son de reposo, pero siguen siendo una celebración de la fiesta en la que se presenta esta ofrenda, ¿no? Dice: ahora ya no hay templo ni sacerdotes en funciones, pero recordemos que nosotros somos el templo y nuestro sacrificio ahora es de alabanza y honra al Eterno. Ese es el sacrificio que Él nos pide, o sea, nosotros somos el templo y el sacrificio que Él nos pide es esa oración constante. Leamos ahora 1 de Pedro 2:5. Vosotros también,
como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Yahweh por Yeshua HaMashiach. O sea, nosotros somos esas piedras vivas del templo de Jerusalén, de este nuevo templo de la Jerusalén celestial, la verdadera patria en la cual nosotros debemos enfocar nuestra mente y fijar nuestros ojos en esa gran meta que es formar parte de ese templo, ser esas piedras vivas. En Hebreos 13:15, así que ofrezcamos por medio de él a Yahweh siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. Eso es lo que Él nos pide, frutos de labios que confiesen su nombre. Ese es el sacrificio. Somos nosotros las piedras vivas de ese templo y nuestros labios deben ser en ese sacrificio constante de alabanza a nuestro Padre y a través de Él poder tener ese entendimiento y esa conexión. Y luego ensalzará mi cabeza sobre mis enemigos en derredor de mí, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y salmearé a Yahweh. Ruégote, oh Yahweh, te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y enséñame tus juicios. Esto está en Salmo 119, 108. Y al término del séptimo día de la fiesta comienza ese octavo día, ese día que se le conoce como Shemini Atzeret. En hebreo significa octava asamblea o convocatoria, octava. Es la marca, el final, es lo que marca ese término, ese final de esta fiesta y esta fiesta de Sukkot. Es lo que marca el final de esta fiesta de Sukkot. El octavo día se celebrarán una convocación santa, en la que me presentarán una obra encendida. Se trata de una fiesta, así que no harán ningún trabajo de esclavos, dice Levítico 23:36. Terminan por lo tanto estos 7 días y este octavo día también es de reposo, eso es otro Shabbat. Y el número 7 significa, por supuesto, representa lo perfecto, lo completo. Pero el número 8 representa lo eterno, lo divino, un nuevo comienzo. De hecho, el número 8 acostado es el símbolo del infinito. La palabra convocación del octavo día, en el verso 36, no es Moed, en este verso 36 de Levítico, sino que es Atzara, que también significa fiesta o asamblea, cuya raíz es la palabra hebrea Atzar, que es encerrar o contener, gobernar. Por lo que Sukkot, siendo la última fiesta de Elohim, nos habla proféticamente sobre el establecimiento de este gobierno del Mesías sobre su pueblo santo y este reconocimiento de todas las naciones de la tierra. Dice, todos los sobrevivientes de las naciones que atacaron a Jerusalén vendrán todos los años a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, para celebrar la fiesta de Sukkot. Esto está en Zacarías 14:16 que ya leí, y dice, esta fiesta de Sukkot también era conocida como la fiesta de la recolección, que en hebreo se dice Hag Hasif, pues con ella culminan todos los trabajos agrícolas del año. Se construye, por lo tanto, una suká con ramas de palmas o de árboles y con abundantes hojas y con muchas frutas, porque es la época de la cosecha, ¿no? Es el final del verano. Y estas frutas es para que estas hojas y todas estas frutas y todas estas enramadas sirvan como una morada provisoria. Dice, el primer día tomarán ramas con frutos de los mejores árboles, es decir, ramas de palmeras de árboles frondosos, de sausas de los arroyos, y durante 7 días harán fiesta en mi presencia. Esto está en Levítico 23:40. El motivo es recordar que Elohim
nos ha ayudado durante todo este peregrinar por este desierto de la materia. Y dice, nunca a los israelitas les faltó el sustento. Durante 40 años yo los he conducido por el desierto, ni la ropa ni las sandalias que llevan puestas se les han gastado. Esto se refiere a su cuerpo, ¿no? Que sus cuerpos no envejecían. Esto está en Deuteronomios 29:5. Por lo tanto, esto nos lleva a entender cómo ellos habían recibido estas aguas vivas en este pozo, y eso es lo que nos hará entender la profundidad del Mesías. Cuando Jacob llega a Padán Aram y conoce a Raquel, llega a un pozo. Y dice, en cuanto Jacob vio a Raquel, hija de su tío Labán, con las ovejas de éste, se acercó, quitó la piedra que estaba sobre la boca del pozo y dio de beber a las ovejas. Esa piedra que estaba sobre la boca del pozo, como la piedra que cubría el sepulcro de Yeshua. Esto está en Génesis 29:10. Antiguamente los pozos eran protegidos con esas enormes piedras por motivos de seguridad, ¿no? Ya sea para que no cayera una persona o tampoco un animal, pero también para evitar que los enemigos corrompieran el pozo o lo cegaran echándole piedras hasta secarlo. En la escritura los pozos son muy importantes. Por ejemplo, Moisés conoció a su esposa junto a un pozo en Éxodo 2 del 16 al 21. Isaac encontró esposa junto a un pozo en Génesis, a Rebeca, en Génesis 24 del 12 al 15. Jacob encontró a su esposa junto a un pozo en Génesis 29 del 1 al 6, a Raquel. Yeshua se da a conocer como el Mesías a la mujer samaritana junto a un pozo. Esto está en Juan 4 del 6 al 26. Yahweh se asemeja a él mismo como un pozo. Esa es la metáfora que da de sí mismo, como si fuera un pozo. Esto está en Jeremías 2:13. Pero pozo, ¿por qué un pozo? El pozo es una manera de obtener agua, y la Torá es llamada también Mayim, las aguas de vida, porque el agua es vida y sin ella no podemos vivir. Por lo tanto, la palabra del Eterno es similar a esta agua de vida, la cual es la instrucción de Yahweh, la Torá, por la cual somos sus hijos espiritualmente y nacemos como nacemos en el vientre de una mujer, en ese líquido amniótico, esas aguas, nacemos a través de las aguas de nuestro Creador, de Yahweh. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada por aquello para lo que la envié. Esto estaba en Isaías 55 del 10 al 11, porque nos habla del Mesías. Aquí leímos que Jacob quitó la piedra y dio de beber a las ovejas. Entendimos que metafóricamente los hijos de Dios son llamados ovejas y que el buen pastor nos conduce a las aguas de vida. En la escritura se nos dice que Abraham abrió pozos de agua, es decir, abrió la escritura para muchas personas. Volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había dado. Génesis 26:18. Estos pozos que había abierto Abraham fueron cerrados por los filisteos. Espiritualmente entendemos que este mensaje es que el agua simbólicamente es la palabra de Yahweh, y el acceso a Dios, a Elohim y a su palabra fue abierto por Abraham. Pero los filisteos, que representan estas naciones, estos adversarios del pueblo de Dios, cerraron ese acceso a la palabra de vida. Isaac es un tipo del símbolo del Mesías. Yitzhak, la risa, símbolo de la alegría. Mashiach,
Shimcha, alegría. Por lo tanto, leemos que él regresó a la tierra que recogió Abraham, su padre, y reabre los pozos de agua, el conocimiento de la escritura, de la palabra. Pero por supuesto siempre tiene oposición. Después los siervos de Isaac cavaron en el valle y descubrieron un pozo de aguas vivas, y los pastores de Gerar contendieron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó al pozo Esek, porque allí riñeron con él. Cavaron otro pozo y también contendieron por él, y llamó su nombre Sitna. Y se alejó de allí y cavó otro pozo y no contendieron por él. Él llamó su nombre Rehobot, diciendo: porque ahora el Señor nos ha hecho ensanchar y seremos fecundos en la tierra. Génesis 26 del 19 al 22. Es importante entender que no todos los pozos en la Escritura son fuentes de aguas vivas o de manantial, sino que muchos son cisternas, son pozos cisterna. En tierra de Israel, aproximadamente la tercera parte del agua de lluvia se reserva en pozos ciegos, es decir, queda guardada entre rocas subterráneas que retienen agua y funcionan como cisternas. Pero cuando esa agua retenida se acaba, hay que esperar a que regresen las lluvias. No así con los pozos de aguas vivas. Leemos que los pastores de Gerar riñen con los pastores de Yitzhak. Espiritualmente vemos dos tipos de pastores: los siervos de Dios que abren pozos de aguas vivas y los siervos del adversario que intentan tapar estos pozos y quedarse con ellos, pues dijeron: el agua es nuestra, queriendo apropiarse de la palabra, el agua, para su propio beneficio. Yitzhak reabrió este pozo y hubo llamado riña, por lo que el pozo se llamó en Strong Esek, que es rencilla, riña. Abre un segundo pozo y nuevamente hubo riña por él. Le llama Sidna, que es oposición, palabra que comparte la misma raíz con Satán, el adversario, el enemigo de las almas. Isaac abre un tercer pozo y en él hubo contienda y lo llama en hebreo Rehobot, que significa amplitudes o avenidas. Según los comentarios de muchos sabios, estos pozos hacen referencia a dos templos en la tierra de Israel. Después del Mishkan, el tabernáculo en el desierto, en donde la gloria de Elohim se manifestaba poderosamente, Israel entra en la tierra prometida y se construye el primer templo, el cual fue destruido por los babilonios. Después se construye el segundo templo, el cual fue destruido por los romanos. Estos templos son hechos de manos humanas y Dios no necesita un templo para habitar. El templo al cual Dios ha construido y construye constantemente con su palabra es el templo de nuestro cuerpo, y Él quiere habitar en nosotros. Los dos primeros pozos son templos que fueron corrompidos y cerrados porque fueron construidos por hombres, fueron destruidos por los adversarios. Pero este tercer templo que vendrá no será jamás destruido, dado que el nombre es Rehobot. Será uno con manantiales de aguas vivas que llenarán la tierra de vida. Este templo será hecho de espíritus, de almas. Dice, en referencia a este tercer templo, la Escritura nos dice: entonces me hizo volver a la entrada del templo, y he aquí que debajo del umbral del templo salían aguas hacia el oriente, porque la fachada del templo estaba al oriente. Las aguas descendían de debajo del lado sur del templo y pasaban por el lado sur del altar. Esto está en Ezequiel 47:1. Este tercer templo fluían aguas de vida, aguas vivas que brotaban debajo como un manantial, como ríos de agua viva que sanan todo aquel que entra en esas aguas, que recibe esas aguas, las cuales desembocan hasta el mar muerto, haciéndolo vivir con muchos peces y vegetación, todo un paraíso. Estamos en espera de este regreso de nuestro Mashiach, que ya está aquí, este Mashiach que ya está en cada uno de nosotros, habitando en cada uno de los templos. Él trae, junto con su reinado, que fue instaurado hace 2000 años en su crucifixión,
al vencer con su cuerpo el pecado y con el pecado la muerte, Él construirá ese tercer templo con esas piedras perfectas, esas piedras labradas a base de oración y sacrificio, tal como ese tercer pozo será un manantial de aguas eternas que brotarán para siempre. Rehobot, esas amplitudes, esas avenidas que son estos ríos que saldrán a través de Yeshua a todos los que en Él confían. Cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. El primer y segundo templo fueron pozos temporales, pero el tercer templo, el del Mashiach, no será jamás corrompido, no será jamás destruido, porque no será físico, no será material, sino espiritual. Mientras ese templo no baja, no llega y se desenvuelve todo esto, mientras no sea visible, Yeshua abre un pozo para nosotros. En el último y gran día de la fiesta de Sukkot, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, del Ruach, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Esto está en Juan 7, del 37 al 39. Cuando la Escritura nos habla de pozos, no se refiere solamente a lo físico, nos habla también de lo espiritual. No hay templo actualmente, los pozos fueron corrompidos, cual cisternas. El agua que alguna vez tuvieron se agotó. Al final fueron destruidos, pero la Escritura nos profetiza un tercer templo con aguas de vida. Mientras estamos en la espera, también nos dice que de nuestro interior pueden brotar ríos de agua viva. Esto solo es posible por la llenura del Espíritu Santo, el Ruach, por la completitud de las 7 fiestas del Eterno, por la completitud de cumplir su palabra y sus mandamientos, de cumplir con los Shabbats eternos. Ahí es cuando tenemos el nuevo nacimiento, a través de su palabra, a través de sus aguas de vida. El agua no procede de nosotros, es gracias al Ruach, quien nos conduce y nos revela toda la verdad, la Torá. Es a través del Espíritu que recibimos tu palabra. Padre eterno, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Esto está en 1 Corintios 3:16. El agua de vida, el agua viva, que es la palabra de Dios, grabada en nuestros corazones por medio del Espíritu, brota y es también bendición para otros. Como siervos del Dios Altísimo, nuestro trabajo es salir al encuentro de personas que andan en busca de ese agua, que tienen sed, pero se acercan a pozos secos, a cisternas corrompidas que no retienen el agua. Nuestro trabajo es sencillo: llevar el agua al desierto, llevar el agua al que tiene sed, gratis. Esa es la característica de el pueblo de Yeshua, de los hijos de Dios, de su cuerpo, del cuerpo de Yeshua. Shalom.